buenas tardes, queridos docentes, colegas y compañeros de nuestras hermanas repúblicas de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Bienvenidos de todo corazón a esta su jornada de actualización pedagógica virtual, aprendizaje virtual, el currículo priorizado. Mi nombre es Gerardo Aparicio Uriarte y soy el jefe de recursos digitales e innovación dentro de Susaeta Ediciones Centroamérica. Antes de comenzar, quiero darles gracias a Dios nuestro Creador por permitirnos el día de hoy hermanarnos como una sola nación dentro de nuestra vocación académica y educativa, y todos juntos dentro de la editorial Susaeta Ediciones. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos complicados y atípicos, pero gracias a Dios, con su bendición y fortaleza, estamos seguros que seguiremos y saldremos adelante todos juntos en esta gran familia educativa que todos formamos. Hace 42 años, mi padre, Gerardo Aparicio García, junto con un grupo de docentes y el apoyo incondicional de mi madre, fundó Susaeta Ediciones Centroamérica. Desde entonces, mano a mano, todos juntos y juntos con todos ustedes y con la bendición de Dios Padre, hemos andado este camino de la educación centroamericana, con sus muchas dificultades, pero con un sentimiento de gratificación y conquista personal inmenso, reflejada en esos niños y niñas que han aprendido a través del amor y dedicación de cada uno de ustedes, junto con los libros de nuestra editorial, que con orgullo podemos decir en cada uno de nuestros países es una editorial netamente nacional. Hemos tenido la gran bendición de Dios de ser acogidos en cada uno de nuestros queridos y venerados países, y después de 42 años de ardua labor, podemos confirmar que todos nosotros, los hermanos centroamericanos, somos gente maravillosa, con una gran vocación y una gran entrega para el crecimiento y la educación de todos nuestros niños y nuestras niñas, futuros ciudadanos y líderes de cada una de nuestras naciones. En cuanto a mi equipo de trabajo, puedo comentarles que tengo el gran orgullo de formar parte del equipo de recursos digitales de Susaeta Ediciones, en el cual, sin embargo, yo estoy basado en Panamá, tenemos partes del grupo en cada uno de nuestros países, y eso, al igual que respecto a la editorial, nos puede dar la fortaleza y el orgullo de decir que nuestras plataformas y recursos son locales, adaptadas a las necesidades educativas de cada uno de nuestros países y siempre cumpliendo con la malla curricular establecida por cada uno de los ministerios de educación locales. Es importante señalarles que la plataforma educativa Susaeta Ediciones, mejor conocida como Susaeta Interactivo, tiene ya 5 años de estar en funcionamiento a disposición de cada uno de ustedes, ofreciendo los libros electrónicos de aquellos libros en formato físico que ustedes utilizan en el aula de clase y en este año debido al COVID de manera virtual, así como recursos digitales que están disponibles a ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana. Es importante señalarles también que no hay restricción geográfica para el uso de la plataforma. Ustedes podrán utilizar la misma indistintamente si se encuentran en su hogar, en el aula de clase o en algún otro lugar de su país o incluso del planeta, y que para poder correr la misma hay unos requerimientos muy básicos y simples de internet y de la herramienta a utilizar para correr dicha plataforma. Ustedes podrán correr estos recursos indistintamente desde su móvil, una tablet, una computadora móvil o una desktop o computadora fija, sin importar la marca o si es una computadora vieja o nueva. Si ustedes pueden navegar en internet, ustedes tendrán acceso 24 horas al día, 7 días a la semana de la plataforma.
Y algo que también es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos de dificultad, y es que la plataforma de Susaeta Ediciones es una plataforma gratuita, hecha con mucho amor y cariño para todos nuestros docentes, quienes nos han bendecido con la preferencia y con la elección de nuestros libros, y es una forma de agradecerles esa preferencia y una forma directa y una manera directa por parte de la editorial de decirles, aquí estamos junto con ustedes para andar este camino educativo que tanto nos llena y nos satisface. A continuación les presentaremos un breve video sobre la plataforma, los libros electrónicos y aquellos recursos digitales que la editorial Susaeta Ediciones pone a su disposición. Por favor, disfrútenlo. Susaeta Ediciones, editora líder en producción de textos escolares, ha preparado para ti una biblioteca virtual llena de recursos gráficos y multimedia, con el objetivo de apoyarte en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma más divertida y amena. Queremos ampliar tu conocimiento a través del descubrimiento, la interacción y el análisis. La plataforma Susaeta Interactiva ofrece a sus usuarios acceso a la plataforma 24 horas continuas y un servicio multiplataforma que se adapta a cualquier dispositivo sin costo alguno. Contamos con actualización periódicas de nuestros productos y mejoras para mantener nuestra plataforma en constante renovación. Al ingresar al sitio y seleccionar la opción Portal Interactivo, podrá acceder a nuestro catálogo de libros digitales, así como material de apoyo para docentes y padres de familia. Además, encontrarás un sinnúmero de recursos desarrollados para complementar nuestros libros de texto. Los estudiantes, docentes y padres de familia podrán utilizar el material contenido dentro de cada uno de los textos, así como los enlaces interactivos, documentales, tareas, programas de presentación, informativos, canciones, animaciones, talleres, audiocuentos y mucho más. ¿Alguna vez has escuchado el término biodiversidad? Se refiere a la variedad de especies que habitan en un lugar. Centroamérica, debido a su temperatura suave y abundantes lluvias, goza de una gran biodiversidad. Su fauna silvestre es muy rica, ya que gran cantidad de las especies animales del mundo viven aquí. ¿No te parece increíble? Los seres vivos coexistimos entre nosotros a diario. Con una simple caminata que tomemos, nos podemos encontrar con plantas, animales y otras personas. Todos los seres vivos realizamos una serie de acciones que nos permiten mantenernos con vida. ¿Te has preguntado por qué el corazón bombea sangre? ¿Por qué respiramos sin pensarlo? Estas y otras muchas acciones están diseñadas para mantener la vida de los seres vivos. Veamos ahora las principales características de los seres vivos. Organización. Los seres vivos están formados por células, tejidos, órganos, sistemas y finalmente organismos como tú. En mi familia, todos tenemos responsabilidades que desempeñamos para que nuestro hogar funcione bien. Mi papá saca la basura, lava la ropa, arregla las cosas que se arruinan y sale a trabajar todos los días. Mi mamá también trabaja. Al llegar, sacude el polvo de los muebles, cocina y lava los trastos junto a mi hermana. A mí me corresponde cuidar y alimentar a Rufo, nuestro perrito. Había un perro en la granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. El sastrecillo valiente. Había una vez un joven sastrecillo que vivía del trabajo que le daba la gente del pueblo. Una mañana, al disponerse a desayunar la mermelada que él mismo hacía,
encontró a un grupo de moscas que estaban dándose un buen banquete. Muy enfadado, el sastrecillo cogió un trapo y de un solo golpe mató a 7. Desconcierto en el concierto. Pido mucha seriedad. Hablaré con la verdad. Les contaré lo que he visto. Escuchen, yo estoy listo. Son historias de animales. Todas han sido muy reales. Yo vi al trío de zanates arreglando sus tanates. Viajaban en un camión. El mapache iba al timón. No cabe el manatí. Avisó el colibrí. Que lo amarren con mecate. Aconsejó el zaraguate. Usted no me está creyendo. ¿Quiere pruebas? Siga oyendo. Play and learn numbers poem. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let him go again. Antigua Guatemala. The city of Antigua Guatemala, located in the central highlands of the country, is famous for its architecture and colonial style, as well as for having been designed a UNESCO World Heritage Site in 1979. La plataforma interactiva Susaeta es una valiosa herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una de las favoritas de chicos y grandes. Bueno, en esta breve presentación ustedes se habrán podido percatar de los recursos digitales que cuentan al utilizar los libros de la editorial Susaeta Ediciones. Son libros y contenidos, como les comentaba hace un momento, adecuados a la realidad nacional y que cumplen con la malla curricular de cada uno de los ministerios correspondientes. Como les decía, la plataforma está diseñada por la editorial Susaeta Ediciones para que sea una herramienta útil. Es una herramienta que es 100% pedagógica y se enfoca completamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esperamos que esta herramienta sea de una gran utilidad para todos ustedes. Si ustedes quieren recibir mayor información de la plataforma, si es que no la han utilizado aún, por favor pónganse en comunicación con cada uno de los equipos de promoción y apoyo de Susaeta Ediciones en cada uno de sus países, quienes con muchísimo gusto atenderán todas las necesidades que ustedes tengan e incluso podrán proporcionarles instructivos sobre la utilización y sugerencias que nosotros damos para la utilización de estos recursos digitales. A continuación, tengo el gran gusto y el agrado de presentarles al Magister Julio Varillas Co., quien la tarde de hoy nos disertará sobre la jornada de actualización pedagógica virtual, aprendizaje virtual, el currículo priorizado. El Magister Julio Varillas Co. es maestro de educación primaria, licenciado en administración de empresas, especialista en matemáticas, autor de libros de texto y el director editorial de Susaeta Ediciones de Guatemala. Con gran orgullo puedo decir que es un amigo mío, que nos conocemos y hemos sabido trabajar mano a mano dentro de los proyectos editoriales, y puedo asegurarles que el Magister Julio Varillas Co. es un motivador nato y un maestro de corazón. Bienvenido, Julio. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su amable asistencia a esta conferencia virtual. Para mí es un honor y bendecido me siento porque podemos hoy platicar con docentes, ¿verdad? Algo de lo que realmente vivimos en el día a día en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre priorización de contenidos, pero siempre me ha importado la
la parte emocional, espiritual de los niños, de las personas, de los maestros, porque siempre he creído que tenemos que tener disposición de mente, de cuerpo, de alma para poder adentrarnos en cualquier situación. Y en esta tarde, pues yo quiero leer algo que precisamente me llegó hoy como para una reflexión. Y lo voy a leer rapidito. Dice: de un día para otro, los docentes montaron todo un sistema de educación obligatoria a distancia para continuar su misión de vida desde casa, con dedicación, por supuesto. ¿Cuáles son sus materiales? Su computadora privada y personal, su teléfono celular, su internet, la energía eléctrica de su casa, todo pagado de su propio bolsillo. ¿Cuáles son sus espacios? La sala, la cocina o cualquier rinconcito de su casa que la hace pública a desconocidos, abriendo la puerta de la intimidad de su casa, haciendo que el resto de la familia se adecue a esta nueva realidad y sumarle aún el silencio. No te cruces, no escuches radio ni veas TV mientras dure mi clase o quédate en tu habitación. Derechos de autor, todos cedidos. Investigaciones, imágenes, textos, tareas, requisitos, muchísimos. Quejas de todos en todo momento, sin sensibilidad al esfuerzo repentino al que estamos sometidos. La escuela en casa nunca termina. No tiene horarios. Se filtra en horarios de cocina, en horarios de tiempos de comida, en horarios de tiempo para compartir con la familia, sin descansos. Incluso la escuela actual ahora funciona sábados y domingos. 1 millón de correos electrónicos para atender grupos y más grupos por WhatsApp, llamadas, mensajes, atención personalizada, acercándose a la función tutorial, reuniones en cualquier momento, mensajes de todo orden. Gestores, alumnos, familia, sociedad, los profesores y maestros están trabajando. En realidad multiplicaron por mucho sus horas de trabajo, pues tuvimos que dedicar horas a contestar mensajes, aclaramos las dudas uno a uno, aunque las hayamos respondido 2 minutos antes en el grupo, porque a los estudiantes también se les complica acercar su realidad diaria a esta virtualidad masificada. Corregimos las tareas una a una tratando de leer en fotografías de mala calidad, sin la luz adecuada, imágenes movidas, letras ininteligibles. Los docentes donan más allá de los contenidos, sin hablar de las directrices de orden psicológico, dentro de la comprensión de hacer que los estudiantes vean la trascendencia de lo que estamos viviendo a las formas de aprender que les son necesarias para la vida. El día que el mundo se detuvo, la educación no paró. Los maestros no dejaron de trabajar y es más, multiplicaron los esfuerzos para que sus estudiantes tengan la oportunidad de seguirse educando y puedan ser personas de bien y logren desarrollar todas las competencias necesarias para la vida en esta época de incertidumbre. Así es, y pues ese saludo y ese agradecimiento a todos los docentes que en todo momento están dedicando su vida y están sacrificando la familia, la intimidad de su casa, sacrificando un sinfín de cosas por tratar de sobrellevar el sistema educativo dentro de esta situación tan difícil, tan atípica, que ya lo dijo el ingeniero, pero que nos toca vivir y que a la vez representa un desafío para todos nosotros, porque tenemos la posibilidad de reinventarnos y tenemos la posibilidad de analizar, de reflexionar, de meditar para ver qué acciones nosotros podemos encaminar en favor de la calidad educativa. La pandemia solo es una oportunidad que hoy tenemos para rediseñar el modelo educativo, que yo creo que coinciden conmigo, no ha estado funcionando del todo bien. Entonces, vale la pena hacer un stop, ¿verdad?, de lo que se ha estado haciendo en las clases presenciales, porque en algún momento vamos a regresar. ¿Cómo vamos a regresar? Regresar como el modelo anterior sería un retroceso, sino que tenemos que cambiar ciertas formas, ciertas herramientas, métodos, actitudes que nos lleven a mejorar la experiencia dentro del
salón de clases. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Así que en nombre de SUSAETA Ediciones Centroamérica, ese saludo y ese agradecimiento a todos los docentes que día a día, ¿verdad?, dedican su tiempo, su labor, con pasión, con amor, con vocación, y logrando que a la sociedad pues lleguen hombres y mujeres de bien. La priorización de contenidos es un tema importante que está tomando auge en los últimos tiempos. He estado revisando propuestas de algunos ministerios de algunos países y en Centroamérica no se ha dado ninguna propuesta de parte del Ministerio de Educación. En Costa Rica creo que ya están analizando el tema de priorización de contenidos, pero en otros países como Chile y México sí ya han hecho, el Ministerio de Educación sí ha hecho una priorización de contenidos en la cual los docentes deben guiarse para pues planificar y para orientar la labor que hacen en la educación a distancia. Entonces, tenemos que tener algo bien claro, ¿verdad? La tarea de educar es compleja y delicada, pero es más compleja aún en las circunstancias actuales, ¿sí? Y entonces en estas circunstancias en que la educación pasó a ser una educación virtual, una educación a distancia, hay que tener bien claro que la educación virtual no se trata de ponerse frente a una computadora y dictar o dar clases, ¿sí? La educación a distancia, la educación virtual, debe tener ese sentido integral propio de la educación misma. Y algo que no ha cambiado, el escenario para nosotros los maestros cambió, porque dejamos las aulas y nos fuimos a nuestras casas. Cambió el escenario, pero no cambió la función principal de la educación, que es precisamente la función del maestro, no cambió. El rol del maestro sigue siendo el mismo, el de transformador y de formador a la vez. Claro, ahora más complejo porque lo tenemos que hacer desde un ordenador. Entonces, vamos a considerar ciertas cosas importantes que tenemos que ver acá. Voy a abrir una presentación. Acá estamos ya. Para hablar de priorización de contenidos, tenemos que tener en cuenta algunos cuestionamientos claves que como maestros debemos de manejar. ¿Cuál es el aprendizaje fundamental del área que necesita desarrollar el estudiante? ¿Sí? Hay contenidos base y hay contenidos complementarios. Los contenidos base están bien vinculados con las competencias y los indicadores de logro que propone el Currículo Nacional Bases. Pero, sin embargo, hay otras competencias que complementan, hay muchos contenidos que complementan el logro de las competencias. Entonces, esa es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cuál es el aprendizaje fundamental del área que necesita desarrollar el estudiante? Y esta pregunta principal nos lleva a 3 preguntas más. ¿Qué se enseña? ¿Qué enseñamos? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y lo más importante, ¿para qué enseñamos? Ese para qué enseñamos nos debe también dar la respuesta a la pregunta que constantemente hacen muchos estudiantes, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo? ¿O para qué me va a servir lo que el maestro me está enseñando? Entonces, estas preguntas deben orientar un modelo de escuela nueva, porque tenemos que replantear, redireccionar la educación. Vamos a adentrarnos entonces a lo que es priorizar, tomando en cuenta algunos aspectos importantes. Yo no puedo empezar directo a hablar de la base de la priorización sin considerar muchos factores importantes que el maestro debe afrontar y conocer dentro de la tarea docente que ejerce actualmente. Primero, transformar el miedo por la confianza. Yo creo que todos hemos tenido miedo, hemos sentido temor por enfrentarnos a la educación virtual, a la educación a distancia. Muchos docentes, muchos coordinadores, muchos centros escolares, pues ya tenían plataformas digitales y ya estaban un tanto avanzados en la educación virtual, pero muchos estaban en cero y entonces tocó empezar de cero. El maestro es autogestor, autodidacta, ¿verdad? De su conocimiento. Entonces,
teniendo una plataforma llena de conocimientos a través de la internet, a través de información, pues al maestro le compete investigar. En este momento el único límite del conocimiento es la voluntad, porque la información está disponible. Entonces tenemos que nosotros adentrarnos a investigar, a probar, ¿verdad? Con las nuevas herramientas que la tecnología nos ofrece. Porque bien lo dije al principio, la educación virtual no solo consiste en colocarse frente a una computadora y empezar a dictar contenidos. ¿Por qué es importante transformar el miedo por la confianza? Porque los maestros tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades para poder desarrollar la competencia digital. Y algo bien importante. Yo era uno de estos que creía, de las personas que creía que los estudiantes actualmente son de la era digital y que ellos, pues siempre he dicho, manejan la computadora, pareciera que nacieron ya con la computadora bajo el brazo, pero ojo, esa no es eso no significa que ellos tengan dominio de las competencias digitales, porque los chicos manejan la computadora y manejan recursos tecnológicos como el celular, pero por ejemplo, en la sociedad guatemalteca muchos estudiantes tienen acceso a dispositivos, pero los usan para videos, descarga de canciones, chats, redes sociales. Eso no es en sí tener la competencia digital. La competencia digital va enfocada hacia el manejo correcto de la información disponible en las plataformas digitales. Entonces, ellos también están aprendiendo con nosotros, porque como les decía, ellos manejan todo, lo relacionado a música, videos, juegos, pero cómo organizarse, ¿verdad? Para utilizar las plataformas, para clasificar información, para verificar la veracidad de la información, para compartir opiniones, para crear un trabajo en conjunto, todo esto no lo saben aún. Entonces, ellos también están aprendiendo junto con nosotros los maestros todo el tema de la tecnología. Veamos otro punto muy importante que hay que considerar y es que el proceso educativo no es una competencia. No se trata de ver quién de los estudiantes llega primero, quién va más, porque esto sucede comúnmente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso educativo debe ser encaminado y orientado de igual manera para todos. La función educadora de los maestros, pues nos exige y nos obliga a que nosotros debemos de lograr que nuestros estudiantes, pues todos alcancen las competencias y los indicadores de logro. Eso es bien importante. Enseñar no es transferir el conocimiento. Ya la educación, el modelo actual debe cambiar. Ya nosotros no podemos solo pensar en que vamos a dictar, vamos a enseñar y que el alumno solo es un receptor de los conocimientos. El conocimiento debe construirse a través de la interacción, de la experiencia entre el maestro y los alumnos. Y por último, recalcar, ¿verdad?, que la posibilidad de diseñar el modelo educativo actual está en nuestras manos, porque en este momento, cuando regresemos a las clases presenciales, definitivamente las TIC serán parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En Guatemala, por ejemplo, la transformación curricular, que si no me equivoco, más o menos creo que en el 2006 empezó a tomar auge, las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y un tema que tomó auge, sin embargo, no le habíamos dado énfasis necesario y ahora realmente todo está dependiendo de la tecnología de información. Entonces, el modelo definitivamente va a cambiar. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Sobre qué base o sobre qué referencia vamos a trabajar nosotros la priorización de contenidos? Porque el tiempo que tenemos para enseñar o para interactuar con nuestros estudiantes es limitado. Se han acortado los tiempos, los periodos de clase, los días de clase y por lo tanto los contenidos van a también tener una disminución en cuanto a la gama que la guía curricular estipula. Entonces,
¿Cuál es la base para priorizar contenidos? Hay muchos factores. Es importante que como maestros tomemos en cuenta el contexto. El contexto de los alumnos nos puede orientar muy bien para saber qué contenidos priorizar. También las directrices del Ministerio de Educación, que en este caso, como ya lo hablé, no existen, pero el currículum entonces actual sigue vigente. Podemos pensar en identificar las competencias que son imprescindibles, las competencias que van a lograr en nuestros estudiantes, que van conectadas con las competencias de área, las competencias de grado. Pero eso depende mucho de la guía curricular de los países. Entonces tenemos que pensar en una base general. Por ejemplo, en Guatemala, la guía curricular le llamamos nosotros de forma espiral, porque de alguna manera los contenidos son repetitivos. Entonces, en primero, por ejemplo, vemos los sentidos y los vemos en segundo, lo vemos en tercero, lo vemos en cuarto, y de alguna manera, pues, él puede funcionar o no puede funcionar. Los estudiantes de la primaria, cuando están en sexto, por ejemplo, ya no se recuerdan de nada de lo que vieron en primero o en segundo. Sin embargo, vale la pena hacer una condensación de contenidos. En otros países no. Por ejemplo, en Panamá yo conozco un poquito del currículum y allá se hace una dosificación, una graduación un poquito más especializada para cada grado, que a mí me parece correcto. En Guatemala, a principios de este año, hubo una propuesta nueva del tendido curricular en la cual se hacía una nueva graduación de contenidos, una nueva dosificación. Se suprimían algunos contenidos y la verdad es que muchos maestros pegaron el grito en el cielo y nos decían, faltan contenidos, esto es un retroceso. Y realmente habría que evaluar, ¿verdad? Si pensamos en cantidad de contenidos o en calidad de contenidos. Entonces, el punto de partida para priorizar, para no entrar en currículos específicos de cada país, pensemos entonces en las habilidades del siglo XXI. Para priorizar contenidos, nuestra base debe ser las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI? Quiero compartir con ustedes un pequeño resumen con un video que precisamente habla de las habilidades del siglo XXI y luego ampliamos esta información. Por favor, ¿podrían colocar el video? Innovar en la educación empieza por responder cada cierto tiempo una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué educamos? La sala de clases es un espacio donde se ha luchado contra la ignorancia, para mantener el orden, reproducir un sistema social, formar trabajadores o ciudadanos informados. Hoy, la realidad es distinta. ¿Contra qué luchamos? Nos encontramos en la etapa de mayor incertidumbre de la historia. Necesitamos naciones capaces de resistir las crisis económicas, cumplir demandas internas, integrarlas con el mundo, con los cambios tecnológicos y comprometidas con la seguridad de las futuras generaciones. En un mundo cada vez más conectado y saturado de información, nos dicen que necesitamos estudiantes y trabajadores flexibles, autónomos, responsables, capaces de responder a problemas concretos, con conocimientos cívicos, económicos, conciencia global y transcultural. Pero lo más importante, que todo esto pasa por la enseñanza del profesor. En realidad, no es tan difícil. Para entender lo que está pasando en el mundo, podemos empezar con un ejercicio simple. Observar a los estudiantes de hoy. A través de YouTube, Twitter, Tumblr, la blogosfera o Facebook, muchos de ellos están creando, compartiendo y evaluando información que hoy circula en la red. Si tienen un problema con el celular o quieren aprender algo nuevo, pueden resolverlo rápidamente en Yahoo Respuestas, Taringa o en un montón de foros virtuales colaborativos. La ficción, las aplicaciones para celular y los videojuegos son muchas veces fuente de información alternativa con la que los estudiantes pueden aprender. ¿Sabías que Harry Potter puede propiciar el pensamiento político y que el juego de estrategia Age of Empires, geografía, sustentabilidad y organización social? Esta es su propia forma de integrarse en la era digital. Visualidad, rapidez, interactividad,
narratividad, humor, algo que echan de menos al volver a las salas de clases. Pero estos conocimientos por sí solos son insuficientes. Es aquí donde el profesor juega un rol clave. ¿Has oído hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI? Son las aptitudes que necesitan dominar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo que les tocará vivir. El mundo es distinto al que conocimos y la educación ya no puede basarse solo en entregar contenidos, memorizar información, ni mucho menos dictar. El acceso a la información dejó de ser el principal problema. Necesitamos desarrollar las capacidades de pensar, manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas reales y generar productos nuevos. Estas habilidades están relacionadas con 3 roles que los estudiantes deberán jugar al mismo tiempo, hoy y en el futuro. 1. El creativo. Genera ideas originales o crea nuevas asociaciones entre ideas, objetos o procesos existentes. Es un observador permanente y atento del entorno, hábil descubriendo necesidades y proponiendo y probando soluciones. 2. El pensador crítico. Es el que razona frente a la información. Evalúa los distintos puntos de vista, la confiabilidad de la información y toma las decisiones basadas en el razonamiento y la documentación. 3. El colaborador. Es un experto trabajando en equipos heterogéneos. Flexibiliza su rol según las necesidades del grupo y respeta el aporte de cada miembro. Se compromete con el éxito del conjunto y asume una responsabilidad compartida. ¿Por dónde empezar? Integrando estos roles en la mayor cantidad de actividades, trabajos y evaluaciones posibles, empleando rúbricas adaptadas a las habilidades del siglo XXI, aplicando los contenidos a situaciones y problemas de la vida real, conciliando el desarrollo de estas habilidades con el currículum. Recuerda, tus estudiantes vivirán en un mundo que aún desconocemos e incluso puede que estudien carreras que hoy no existen. La educación ya no se trata de memorizar, sino de cultivar las habilidades del pensador crítico, el colaborador y el creativo. Internet y las redes sociales son mucho más que una tendencia, son plataformas que están transformando la forma en que aprendemos. Trabajamos en conjunto y compartimos el conocimiento, y que no podemos desconocer. Y lo más importante, el rol del profesor es más que nunca fundamental, no solo como mentor, sino como validador de sus habilidades, ya que finalmente estamos enseñando a los alumnos a aprender y pensar por el resto de su vida. Vamos a hablar acerca de las habilidades del siglo XXI. Diversas, nos vamos a centrar en 4 puntuales que son el pensamiento crítico. La comprensión lectora es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. El maestro juega un papel importante en la educación a distancia, ese es un punto clave en esto. En el tema de la priorización de contenidos, el maestro debe tener esa capacidad para poder a la vez priorizar el tema de las actividades que se asignan a los estudiantes. Entonces, el pensamiento crítico, ¿verdad? Hablamos de toda la capacidad que tiene el estudiante para construir juicios lógicos, para pensar, para emitir opiniones, argumentos sustentables, y esto se va a lograr a través de la comprensión lectora. Voy a abrir nuevamente la pantalla. Hablamos de las habilidades del siglo XXI. Y nos vamos a centrar en priorizar. Priorizar, entonces, para trabajar habilidades, nos vamos a centrar en pensar, en manejar información, en tomar decisiones, en resolver problemas y en generar ideas nuevas. Tenemos que, entonces, al momento de seleccionar contenidos, debemos plantear cuestionamientos, debemos generar un diálogo, debemos generar argumentos, debemos de lograr que los estudiantes pues armen injerencias, analicen, sinteticen, que los estudiantes lean, analicen. Lo que queremos lograr en formas de pensamiento es que los estudiantes realmente no solo sean
personas que repiten lo que el maestro dicta, que no sean personas que nada más van a copiar sin pensar. Lo que queremos es que los estudiantes realmente se conviertan en agentes de cambio, que puedan ellos no solo ser espectadores de todo lo que sucede en el entorno, sino que también ellos se vuelvan propositivos, por supuesto, con base a conocimientos. Entonces, tenemos que asignarles a los estudiantes todas las actividades necesarias para que ellos puedan crear, para que ellos puedan estimular procesos de pensamiento. Tenemos que pensar en manejar información. Ya lo mencionaba anteriormente, la información está disponible en cualquier medio y en cualquier plataforma digital actualmente, pero los estudiantes tienen que aprender a hacer uso correcto de esa información, manejo de información. Manejar información no significa colocar un X tema en Google y la primera fuente que aparezca, tomar la información, copiar y pegar, que eso constantemente lo hacen nuestros estudiantes. Entonces, parte de la tarea de lo que tenemos los maestros enfocados en las habilidades básicas para el siglo XXI es precisamente orientarlos a cómo clasificar, cómo seleccionar, cómo comprobar la veracidad de la información. Eso es manejo de información. Debemos plantear situaciones constantemente en donde se pongan a prueba valores, donde se pongan a prueba conocimientos, donde se pongan a prueba actitudes, porque tenemos que trabajar, lograr que los estudiantes tengan esa capacidad, ¿sí?, de tomar decisiones. Resolver problemas. La vida está inmersa de problemas y los chicos tienen que tener situaciones cotidianas propias del entorno para que ellos aprendan a tomar decisiones de un problema, a buscar soluciones. Eso es fundamental. A generar ideas nuevas. Es decir, que los estudiantes deben ser propositivos. Ahora, todo esto debe ir conectado con el libro de texto, porque los profesores pues se están guiando con los libros de texto. En los libros de texto generalmente existen tres tipos de planteamientos. Hay planteamientos de los niveles del pensamiento crítico. Hay literales, hay inferenciales y hay propositivos. Los literales pues fortalecen la memoria. En los planteamientos literales los estudiantes van a obtener la información que se encuentra en los libros de texto. Entonces, esta parte es la que hay que trabajar en menor escala, porque de alguna manera toda la información que se trabaja con planteamientos literales está en los libros de texto. Entonces, si el alumno lee, si el alumno investiga, si el alumno corrobora, revisa el contenido de su libro, va a encontrar las respuestas a los planteamientos literales, ¿sí? Pero el segundo nivel del pensamiento crítico es el nivel inferencial. Acá las actividades entonces tienen otro enfoque. Su fin es lograr estimular procesos de pensamiento más complejos. Los estudiantes deben clasificar, deben seriar, deben analizar, sintetizar, comparar, ¿sí?, establecer diferencias, semejanzas, secuencias de hechos, ordenamiento de datos. Entonces, acá el alumno debe inferir. Por supuesto que tiene que tener una base de contenidos que le sirvan de dominio para poder hacer inferencias. Pero es un proceso complejo y los maestros entonces debemos darle auge o focalizar las actividades que trabajamos con los estudiantes en la distancia en el nivel inferencial y el más importante, que es el nivel propositivo o el nivel crítico. Nuestras tareas deben ir enfocadas entonces a que el alumno proponga. Si él tiene dominio del contenido, si el estudiante puede hacer inferencias, entonces será capaz de proponer. Y si él propone, estamos logrando realmente la función educadora, que nuestros estudiantes sean los constructores de su propio conocimiento. Entonces, eso para conectarlo o vincularlo un poco con la secuencia de los libros de texto. En síntesis, ¿verdad? Los libros de texto siempre van a tener actividades literales, inferenciales y propositivas
el maestro en la educación a distancia tiene que focalizar su atención en todas las actividades inferenciales que son la base para llegar a un nivel propositivo del pensamiento crítico. Más comprensión lectora, o sea, dentro de la priorización de contenidos, la comprensión lectora juega un papel importante. Entonces, más que definir qué es un verbo, más que definir qué es una oración unimembre y la bimembre, lograr que motivar a los estudiantes a que escriban, a que se comuniquen, a que planteen enunciados con sentido, ¿verdad? Que ellos propongan. Eso es lo que queremos lograr con las habilidades del siglo XXI. La Organización de Estados Iberoamericanos enfatiza que la priorizar contenidos es una necesidad urgente y que un primer paso sería enseñar a leer y a escribir bien. Una muy buena reflexión ahí sobre la tarea que nosotros tenemos que hacer. El razonamiento matemático, ¿verdad? El razonamiento matemático es otra habilidad importante que nuestros estudiantes deben manejar. Entonces debemos trabajar muchos procesos de cálculo mental. Fundamental, resolución de problemas y nuevamente enfatizar, ¿verdad?, en la construcción de juicios lógicos. Muchos problemas de nuestros estudiantes los resuelven y a veces no tienen sentido lógico. Todo esto va vinculado con comprensión lectora, con redacción. Entonces, priorizar significa también integrar, ¿verdad?, todos los contenidos, un contenido con las diferentes áreas del currículum para utilizar un contenido en diferentes áreas y entonces podamos lograr de mejor manera las competencias. Un poco coloquial el término que voy a usar ahora, que es menos es más, siempre reforzando el tema de la priorización. Nosotros tenemos que hacer esa priorización pensando en que con menos contenidos podemos lograr más. Es calidad, no cantidad. Bajo 5 procesos o habilidades fundamentales, que es pensar, manejar información, tomar decisiones, resolver problemas y generar ideas nuevas. El pensamiento crítico, entonces, tiene como fin que los estudiantes sean propositivos, que sean agentes de cambio, que sean transformadores, que no solo sean espectadores de la situación en la que viven, sino que los ciudadanos del futuro debemos ser personas que nos involucremos más en la transformación de la sociedad actual. Y ese es el fundamento clave del pensamiento crítico. ¿Y cómo se logra? A través de actividades propositivas, porque el estudiante a través de sus propuestas está construyendo el pensamiento, construye sus ideas, construye juicios, es capaz de desarrollar la asertividad, que es fundamental, es capaz de establecer, ¿verdad?, comparar puntos de vista para establecer uno propio. Ahí hay construcción de conocimientos. El trabajo en equipo es fundamental. La sociedad actualmente es una sociedad global, ¿verdad? Todo debe trabajar en función a un equipo y las personas tenemos que tener las habilidades para desarrollarnos, la inteligencia interpersonal fundamental para que pueda desarrollarse la inteligencia intrapersonal con un equipo de trabajo. La solución de problemas es fundamental. Tenemos que en cualquier momento, en cualquier área, deben ir inmersos los problemas para que el estudiante los analice, los comprenda, los interiorice y luego le busque una solución. Hacia esos 4 puntos fundamentales debe ir encaminada la priorización de contenidos. Siempre es importante también que cuidemos las relaciones interpersonales con nuestros estudiantes. Acá quizá vale la pena mencionar las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿verdad? El tema de las habilidades blandas no las trabajamos mucho actualmente, pues porque no estamos viviendo una educación presencial, pero es importante que dentro del periodo de clase que se asigna en la educación virtual,
nosotros como maestros podamos interactuar con nuestros estudiantes un tiempo mínimo para preguntar sobre sus inquietudes, sobre sus intereses, sobre los problemas, cómo perciben la situación, porque eso permitirá generar el diálogo, permitirá que ellos se comuniquen, que expresen ideas, que es lo que insisto en esta priorización de contenidos, ¿verdad? Que logremos que los estudiantes, que las actividades y los contenidos vayan enfocados al desarrollo del pensamiento crítico. Hay que involucrar otros contenidos que quizá, o tocar, mejor dicho, o hablar con ellos, contenidos importantes que quizá no estén bien específicos en el currículo, como la equidad de género, la crisis ambiental, la situación misma de la pandemia, ¿verdad? Cómo perciben el futuro tan incierto. Todo este tipo de cosas es importante para que ellos estén en comunicación con el maestro que es el mentor. Entonces, en síntesis, pensemos en nuevas formas de enseñar. Creo que el aprendizaje basado en proyectos es una forma de trabajar muy importante en la educación a distancia. Actualmente, pues ya la mayoría de estudiantes se está involucrando con la tecnología, con los grupos de trabajo. Entonces, pensemos en el trabajo en equipo, pensando también en el aprendizaje basado en proyectos. Ya para terminar, quiero nuevamente llamar a la reflexión con esta frase este enunciado de Bob Talbert que dice: enseñar a los niños a contar es bueno, pero enseñarles lo que realmente cuenta es mejor. La base fundamental, entonces, para concluir acá mi propuesta en cuanto a la priorización de contenidos, va enfocada a las habilidades del siglo XXI. 4 específicamente: pensamiento crítico, razonamiento matemático, ¿verdad? Trabajo en equipo y resolución de problemas. Tenemos que lograr que los estudiantes cada vez piensen y actúen en función de un mundo social. Nadie es aislado, nadie es un ente aislado, nos necesitamos unos a otros, y entonces el trabajo participativo, el trabajo colaborativo cada vez se intensifica más. Entonces, nuestras actividades, nuestros contenidos deben ir enfocados en lograr las habilidades del siglo XXI, en el trabajo en equipo, en la resolución de problemas y, por supuesto, que el punto clave acá es el pensamiento crítico. Cuando nosotros regresemos a las clases presenciales, definitivamente el próximo año va a ser un reto importante y debe como trabajarse el ciclo desde mi punto de vista como un espacio para recuperación y reforzamiento. Entonces, la priorización también va en considerar ese tiempo que los estudiantes necesitan para retomar ciertos contenidos base que quizá han quedado en este momento un poco pues superficiales. Entonces, debemos de planificar ese tiempo, planificar los contenidos que son base, y para ello sí, entonces habría que ir a las competencias de grado y a las competencias de área para poder estipular con qué contenidos vamos a iniciar el ciclo escolar antes de abordar los que corresponden específicamente al grado en que van a iniciar el otro año. Es complejo. Yo no sé si en los demás países centroamericanos pasó, pero en Guatemala se dio un fenómeno común, que muchos estudiantes y padres de familia bajaron la guardia en la educación porque creyeron que iban a ganar por decreto, ¿verdad? Y eso va a ser una limitante el otro año, porque cuando ya se dieron cuenta que eso, pues no sé, eso era imposible, entonces se empezaron a involucrar más en el proceso de educación, pero mientras tanto hubo un tiempo pues casi muerto porque pensaron que iba a venir esa disposición. Entonces, llenar todo ese espacio para los contenidos que no fueron cubiertos va a ser tarea del
del próximo año. Y se debe empezar a trabajar desde este momento con una planificación tanto de contenidos como de actividades, ¿verdad? Y para eso precisamente sirve o funciona la priorización de contenidos. Para finalizar, entonces, las ideas básicas son: evaluemos el contexto de los estudiantes, evaluemos el currículo nacional base, busquemos las competencias que complementan los contenidos de aprendizaje, pero busquemos las competencias sobre todo que sirven de base para lograr el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Que ya hemos hablado parte de esta tarde en eso. 4 importantes, son varias, pero 4 importantes que son el pensamiento crítico, que el razonamiento matemático, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Y una pequeña tarea, vayamos a investigar sobre habilidades blandas, habilidades duras, porque eso también nos va a ayudar al momento de clasificar, de seleccionar contenidos que nosotros debemos trabajar en las próximas clases, ¿verdad? Que vamos a hacer. Veamos esta oportunidad entonces, como lo decía al principio, como una posibilidad una oportunidad de redireccionar el sistema educativo que no ha estado del todo bien. Los exámenes que realiza el Ministerio de Educación o los exámenes PISA que se hacen en diferentes partes del mundo lo demuestran. En Guatemala ni el 25% aprueba el examen de lectura y escritura y el de matemáticas. Eso significa que debemos pensar en nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos métodos, ¿verdad? Me queda nada más que instarlos a seguir adelante, que la educación es el motor que puede cambiar el mundo. Definitivamente, junto con los médicos, ¿verdad? Los profesores son los otros grandes profesionales que han evidenciado que su labor es importante dentro de la sociedad. Siempre ha sido así. Hace poco leía yo una publicación en Facebook en donde preguntaban ¿cuántos padres de familia se habrán dado cuenta que el maestro no es el problema? Porque seguramente ahora que ellos están en casa están descubriendo, ¿verdad?, que realmente la tarea de educar no es una tarea encaminada a cualquier ente, sino que realmente se requieren de muchas virtudes, habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes de un ser excepcional, que en este caso es el maestro y la maestra. Así que ánimos en estos tiempos de incertidumbre. Nosotros los maestros asumimos un rol muy importante, mucha inteligencia interpersonal, ¿verdad? Mucha inteligencia intrapersonal también, que seamos capaces de motivarnos, de autoeducarnos, de investigar, de prepararnos para que cada vez tengamos más herramientas que nos ayuden a desempeñar nuestro trabajo con mejor calidad. Al final, la sociedad en general, nuestro país, es el beneficiado, porque entre mejores ciudadanos le entreguemos, tendremos una sociedad más justa, más humanitaria. Así que yo termino acá. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y espero que lo que hayamos platicado o lo que platiqué el día de hoy, pues pueda fortalecer sus conocimientos en torno a la priorización de contenidos que se debe hacer para mejorar la experiencia educativa. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente, cada vez que yo a nivel personal he tenido el gusto de escuchar al magíster Julio Varillas, aprendo mucho. Realmente que somos entes en evolución y si bien ha habido muchas dificultades, como Julio lo ha indicado, y ha habido muchas dificultades en todos nuestros países. Nadie se ha salvado. Aquí no existe ni ciudadano de primer mundo ni de tercer mundo. Ha sido un shock general lo que esto ha generado. Como editorial hemos tratado de ver el lado amable o el lado iluminado de esta situación negativa para poder, dentro de la dificultad, crecer e ir mejorando. Nosotros, frente a esta situación, pues puedo señalarles con muchísimo orgullo que hemos estado al lado
de tanto directores como de docentes y colegios frente a la incertidumbre, tratando de dar ánimos, tratando de dar un poco de luz y siempre pidiéndole a Dios nuestro Creador que por favor nos dé luces para cuidarnos, para cuidar a nuestros adultos mayores y a aquellas personas que tienen predisposición a ser afectados por este virus y este mal, para que todos podamos, como hermanos y hermanas, sobrepasar este bache por el cual estamos pasando en este año 2020. Yo he estado leyendo y contestando algunas de las preguntas que han ido apareciendo. Lógicamente es muy complicado responder preguntas de diferentes países y por eso es que les pedimos y les solicitamos que por favor se pongan en comunicación con los equipos de mercadeo y venta de cada uno de sus países, que con muchísimo gusto podrán asistirles con toda la temática, las necesidades que algunos docentes nos han expuesto, necesidades de contraseñas para el acceso a la plataforma y poder dilucidar cualquier dificultad o problemática que ustedes tengan. En cuanto a esta jornada, sí les podemos decir con muchísimo gusto que la misma ha sido grabada completamente y la misma será editada próximamente y estará a disposición de todos ustedes. Es un archivo documental muy importante, una exposición magistral de Julio, y esperamos que cada vez que ustedes requieran hacer un refresco de este tema tan interesante y tan positivo hacia los cambios futuros, actuales y futuros que vamos a vivir, puedan tener la referencia de la sabiduría de Julio y su exposición. Finalmente, les queríamos invitar a todos aquellos de ustedes que tengan a bien acompañarnos a nuestra próxima jornada de actualización pedagógica virtual, la cual será expuesta el día miércoles 16 de septiembre a las 3 de la tarde, hora centroamericana, 4 de la tarde, hora de Panamá, donde se expondrá el tema aprendizaje invisible y las estrategias de evaluación en los procesos de enseñanza virtual. De verdad, de todo corazón, a nombre de la familia Susaeta Centroamérica, agradecemos enormemente su tiempo y le pedimos a Dios, nuestro Creador, que nos proteja a todos y que ojalá que muy pronto nos podamos volver a ver, porque no hay nada más ni mejor como el placer del contacto directo y las relaciones sociales e interpersonales entre todos nosotros. Ese extrañar en estos tiempos a todos esos niños y niñas que al estar nosotros a la distancia extrañamos esa picardía o esa forma de ser de cada uno de ellos y también la relación con nuestros colegas docentes. Pero como les digo, tenemos fe en Dios que próximamente con la sabiduría divina y el poder humano podremos avanzar en esta senda educativa que tantas satisfacciones nos brindan a nivel personal y colectivo. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por participar en este evento de Susaeta Ediciones.